Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí a Jack Skeleton. Espero que te guste. Mide 30 centímetros de alto. Es un pedido de una clienta. Espero que le guste. Ten paciencia, la verdad sí lleva mucho tiempo el bordarle las tiritas. Eso sí se lleva su tiempo, no te voy a mentir, pero mira, queda bonito. Me gustó mucho cómo quedó. Espero que te guste a ti también y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y que si no estás suscrito, te animes a suscribirte y dándole a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. A continuación, voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. En esta ocasión tengo un pedido de Jack Skeleton. Tengo que hacerlo diferente. Ya lo había hecho, pero lo hice gordito. Entonces ahorita lo voy a hacer delgado. Y voy a necesitar estambre delgado. Bueno, espero me sirve la angorita. En blanco y negro. ¿Ok? Son los que voy a ocupar. Voy a ocupar estambre cristal blanco delgado para coser las tiritas del pantalón y del saco. ¿Ok? Voy a utilizar un gancho de 2.5 ay, perdónenme, 2.5 milímetros. Por favor, comprendan, yo los doy así porque así son los ganchos que venden aquí en México. Ayer tuve un pequeño, no roce, sino más bien que no me entendía. Y me dice, es que no me entiendes en inglés. No, sí te entiendo. Lo que pasa que no sé qué número quieres del gancho. O sea, yo lo saco los números con estos ganchos. Aquí sí mencionan eso. Por ejemplo, voy a usar el de 2.5. Y miren, estoy buscando, es el número 4. Pero no todos coinciden. Entonces, ay, ahora no sé qué traigo. Por favor comprendan, yo les doy las medidas de lo que yo consigo aquí en México. No he viajado tanto como para decirles, no, en tal país los venden así, en tal país. O sea, ahí sí, por favor, yo nada más te doy el 2.5 milímetros y tú busca en YouTube, en Google, cuánto es el número del gancho que vamos a utilizar, ¿ok? Ahora, vamos a necesitar fieltro en color negro. También no sé cómo se le llama en sus países, pero es una tela así como... Por eso te las muestro, para que tú la veas y veas, se llama tal. Entonces, uso fieltro en color negro para los ojos y el murciélago que lleva en el cuello. Vamos a usar dos banderillas, pero estas banderillas son de 30 centímetros. No, de 25 centímetros de largo. Esas las vamos a necesitar para los pies, para las piernas. Te sugiero que si es para un niño no lo pongas, pero para esta ocasión es para un adulto, entonces me pidieron que sí pusiera sostén para las piernas. Entonces las vamos a hacer con las banderillas de 25 centímetros. Siempre usamos pequeñas, pero esta vez no, porque quiero que quede un poquito grandecito el muñeco. Espero que me salga. Si quieren ponemos cristal para la boca del Jack. Estambre cristal en color negro.
No sé si tenga, creo que no. Pero voy a ver de qué manera le pongo estambre delgado. Ay, perdónenme. Ay, perdón. En color negro para que hagamos el delineado de la boca. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar tejiendo las piernas, los brazos, mejor los brazos. También vamos a necesitar una banderilla pequeña porque para sostener el cuello, ¿ok? Entonces, esta es de las normales, de la pequeña y necesitamos las otras dos grandes. Ok, miren, ya hice la manita. Según yo son 4 dedos. Y vean, entonces, vamos a tejer los deditos por separado. Y no los rellené porque están muy delgaditos. Entonces, vamos a comenzar con el color blanco. Lo que siento es que sí elegí bien el gancho porque como que es muy delicado. Tejemos 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 a la 4 vamos a tejer punto por punto. Subimos con una cadena y tejemos 4 puntos bajos. Y vean, empujo la parte del centro hacia arriba y cierro con un punto deslizado la vuelta. Tejo de la vuelta 2 a la 4 punto por punto. 1, 2, 3, 4. Llevo 3 y subo otra vez con una cadena y hago la última vuelta. Vamos a tejer 3 dedos rematados y uno no. El último no. Entonces, remato 3 dedos, 2, 4. Rematamos y tejemos 3 dedos rematados y con el cuarto vamos a unir. Regresamos cuando hayamos tejido los 4 dedos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2, 3, 4, 4. Y cierro con un punto deslizado. Ok, ya que tenemos los 3 deditos y sin rematar, vamos a tejer. En la vuelta 5 voy a unir todos los deditos. Tejo una cadena, 2 puntos bajos, tomo otro dedo y tejo 2 puntos bajos, perdónenme, 2 puntos bajos. Tomo otro dedo, tejo 2 puntos bajos. Y último tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Me voy al tercer dedito y tejo 2 puntos bajos. 1, 2. Me voy al segundo dedo y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2.
y me voy al primer dedo y tejo 2 puntos bajos, así, 1 y 2, y cierro con un punto deslizado la vuelta, ¿ok? Y ya los unimos. En la vuelta 7, vuelta 6, perdónenme, vuelta 6, vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 16 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto. Ok. En la vuelta 7 hago una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 y 9 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Si no llego a mencionar esto, se me olvidó, pero todas las vueltas empiezan con una cadena y terminamos con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vuelta 8 y 9. Y antes de que terminemos la vuelta 9, me esperan para cambiar el color. Ok, miren, voy a cerrar la vuelta 9, pero vamos a hacer esto. Voy a cortar el color blanco y vamos a tomar el color negro. No, hoy ando, yo creo que ya estoy cansada. Pero es que tengo que entregar este pedido antes del 6, a más tardar el 6 de noviembre y ya estamos a 2. Vamos a doblar la punta del color negro y cerramos la vuelta. Y hago un amarre. ¿Ok? Así. Y en la vuelta 10 vamos a hacer esto. Vamos a rellenar poquito la mano, pero poquito, no mucho, porque la quiero esquelética, literal. Nada más tantito aquí. Así. Vayan rellenando conforme vamos tejiendo, porque si no les va a costar trabajo. Vuelta 10. Vamos a hacer esto. 2 puntos bajos, una disminución 3 veces. Subo con una cadena y tejo 1, 2 y la disminución va a hacerse así. Clavo, vuelvo a clavar y jalo los 3. Así lo vamos a hacer para que el color no se mezcle el blanco con el negro. ¿Ok? Jalo, jalo y jalo los 3. Y me da un total de 9 puntos bajos. A ver, espérenme. Y disminución. Ya va la última. Ay, espérenme. Ahí está. Y cerramos con un punto deslizado. De la vuelta 11 a la 26 vamos a tejer punto por punto. Todas las vueltas subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 9 puntos bajos en cada vuelta. Vayan rellenando poquito, no tanto, hasta como por la vuelta 23 y las 3 últimas no las rellenen, ¿ok? Pero vayan rellenando poco a poquito para que no les cueste trabajo. Lo tejemos y rematamos, ¿ok? Y hacemos la otra manita
Yo ya la tengo hecha, pero ustedes todavía no la tienen hecha. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedaron las dos manitas. Entonces, vamos a tejer las piernas. Ok, iba a empezar las piernas, pero no, primero tenemos que coser las tiritas, las blancas. Vamos a tomar el cristal, el estambre cristal, y vamos a ensartar en la aguja. Y vamos a tejer tira por tira. Juntamos que sea doble hebra. Y hacemos esto. Hacemos el nudo. Y entonces comenzamos. Si quieren de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como ustedes gusten. Y vean, voy a seguir los puntos bajos, así, los hoyitos. No me van a quedar rectas porque no estamos tejiendo recto. O sea, el tejido no queda derecho porque tú vas como girando. Entonces, pero no se preocupen, no se nota, miren. Ok, el chiste es que se vean las tiritas. Y entonces, vamos a hacer esto. Punto atrás. Tiene que quedar en medio el hilo. Es donde terminan el anterior y me brinco el estambre. Y ya salgo al que sigue. Y así. Y entonces, una vez que termine hasta la muñeca, si tienes todavía estambre, vas a hacer esto. Si no, vas a rematar y escondes. Aquí. Me voy a la de al lado. Y vean, estoy en la orilla y me brinco una y saco el estambre. Donde terminé, vuelvo a regresar. ¿Ok? Entonces, así lo llenamos uno a uno. A veces no se va a poder totalmente porque acuérdense que de aquí disminuí. Entonces, pero pues yo creo que así, si lo hacen así como se los enseño, sí les va a quedar. Miren, porque vamos parejitas. Y entonces, así vamos rellenando todo el bracito. Y no lo iba a hacer ahorita, pero dije, no, ya pegado va a ser más difícil. Entonces, mejor hacerlo antes de unir el brazo. ¿Ok? Entonces, y vean, por ejemplo, ya se me va a acabar el estambre. Así. Y acá adentro remato. Si no puedes, si te quedó a la mitad, vamos a hacer esto. Miren. Queda aquí. Entonces, abrazo la última puntada, remato y clavo y lo mando a otro lado. ¿Sale? Y así. Entonces, van a coser las dos manitas, los dos bracitos y regresamos. Ok. Ay, espérame. Esto se mueve. Ya quedó. Vean. Sí quedó. Entonces, ahora vamos a hacer las piernitas. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó la piernita. La primera se remata, la segunda no.
Pero en este caso vamos a ponerle las rayas antes de unirlas porque después nos va a costar más trabajo. ¿Por qué? Necesito introducir el palito para que quede derechito. De hecho, vamos a hacer esto. Giro, donde se atore, ahí lo giramos y ya quedó. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la otra piernita. Una se remata, la segunda no. Pero no se preocupen, eso lo hacemos después, el de poner el palito. Primero vamos a hacer la pierna. Vamos a tejer con estambre negro y comenzamos. Tejemos 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Ay, espérenme. ¿Ok? En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y cerramos con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. La vuelta, ¿ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 18 puntos bajos tomando la parte de atrás de la cadena y regreso. Cierro con un punto deslizado a la vuelta. Ok. En la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto, pero ahora tomamos el punto completo. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Vamos a rellenar el piecito. Así. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 9 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta.
Esta la voy a marcar. ¿Por qué? Esto sí es importante. Tienes que marcarla para que hagamos los adornitos del pantalón, que es de la vuelta 9 a la vuelta 28. Entonces, como no sabemos por el color negro el número de vuelta, o bueno, sí sabes, cuentas y ya, pero yo me hago bolas, entonces yo lo marco y desde ahí van a ser las marcas para el pantalón. Entonces, tejemos de la vuelta 9 a la vuelta 28, punto por punto, 9 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ahora bien, la primer pierna se remata, la segunda no. A pesar de que no voy a rematar, voy a hacer lo mismo que hice con las mangas. Cada punto voy a coser una línea. ¿Ok? Así como lo hicimos con la manga, lo vamos a hacer, pero a partir de la vuelta 9. De la 9 para arriba vamos a coser esto. ¿Y a qué me refiero con que no rematen? Nos va a costar más trabajo, pero no vayan a cortar el estambre de la segunda piernita. La vamos a coser así. 2, espérenme. Es que como es negro, no se ve. Y esto es una complicación. Sí, ya la había arruinado. Ahí está. Así. Y aquí. Entonces, lo tejo y regreso para explicarles cómo hacer lo de las líneas, aunque ya es lo mismo de lo que hicimos en los brazos. ¿Ok? Lo tejo y regreso de la vuelta 9 a la 28. La primera se remata, la segunda no. Ok, miren, ya tengo las dos piernitas. Entonces, vamos a coser las tiritas. Aquí en esta, nada más jalo tantito el estambre. Y vean, donde puse la marca, ahí clavo. Quito la marca y hago esto. Escondo el nudo. Y hacemos lo mismo. Uno atrás y uno adelante. Y seguimos el patrón de los puntos así. ¿Ok? Derechito. Y vamos a hacer punto por punto esto. Como lo hicimos con la manga. Entonces, lo coso las dos piernitas y regreso. Y miren, no he rematado esta piernita. ¿Ok? Nada más con mucho cuidado de no enredarse, pero así le hacemos las dos piernitas. ¿Sale? Lo coso, tejo las dos piernas, coso y regreso. Vean, remato. Y clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y así la voy cosiendo. Ok, miren, ya quedó. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a tejer, nos quedamos en la vuelta 28. Y vamos a unir las piernas. Vuelta 29.
Ay, espérenme que acabo de ver algo que hice mal. Ok, ya. Vamos a tejer una cadena, 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, ay, espérenme, 6, 7, 8. Tejo una cadena y alineo las piernitas, que quede lo de los aumentos en la parte de enfrente. Y tejo clavo y tejo 9 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Y tejo un punto bajo sobre la cadena que tejí. Y me voy a la otra piernita, a la primera, y tejo un punto bajo. Cierro con un punto deslizado. Y vean, ya quedó unidas. Ok, la vuelta 30. Vamos a tejer una cadena, ay, espérenme, ahí está, 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y tejo un punto bajo sobre la cadena que había tejido antes, que me quedó una cadena flotante. Luego tejo 9 puntos bajos de la segunda pierna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y tejo un punto bajo sobre el punto bajo que tejí de la cadena. Y tejo el último punto bajo de la primera pierna. Y cierro con un punto deslizado. Y vean, ya se unió. De la vuelta 31 a la vuelta 35, vamos a tejer punto por punto tentativamente. Así, punto por punto. Lo tejo y regreso de la vuelta 31 a la 35. ¿Y por qué tentativamente? Vamos a medir si ya quedó para agregar los brazos. ¿Ok? Bien. No se preocupen de esto. Ahorita lo cosemos en blanco. Pero lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. A ver. Ok. En la vuelta 36 vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento 5 veces. Y me da un total de 25 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento.
Lo tejo 5 veces y cerramos con un punto deslizado y regresamos. Y nos da un total de 25 puntos bajos. Ok, vamos a rellenar para clavar ahora sí lo de las piernas. Ok, miren. Estoy tomando la altura y voy a cortar un poco. Giro, 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 giro. Y ya, quedó corto. Y queda así. ¿Ok? Entonces, vamos a cortar el otro. Yo creo que hago esto, miren. Lo saco y corto la punta. Así. Y ya. ¿Ok? Entonces, así vamos a clavar el otro. No quito la punta antes porque si no, no va a poder pasar. Y vean. Aquí. Ya cuando lo atravesamos, lo atravieso y corto. Pues es más, miren. Lo bajo un poquito. Y aquí. Giro, 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 giro. Y ya quedó. Y ya corté lo necesario para que quede a la altura. ¿Ok? Entonces, ya quedó. Lo que podemos hacer es que más adelante, cuando ya estemos haciendo los hombros, le cortemos le pongamos silicona a los palitos para que no se salgan y listo, antes de rellenar. ¿Ok? Entonces, ok, en la vuelta 37 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 3, 4 y el aumento. 5 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y el aumento. Lo tejo y regreso antes de terminar la vuelta. Es que estoy pensando si ya cambiamos el color a color blanco. Pero yo creo que sí. Entonces, termino la vuelta y cambiamos a color blanco. Al cabo ya les enseñé cómo cambiarlo, pero lo hacemos juntas. Ok. Vamos a terminar la vuelta 37. Y vean. Corto el color negro y vamos a poner el color blanco. Doblamos la punta y hacemos esto. Cierro la vuelta, hago un amarre y vamos a ver. No creo que necesitemos más aumento. Como ven. Entonces, tejemos de la vuelta 38 a la 40, punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ahí dejen, quito esta marca. Entonces, de la vuelta 38 a la 40, punto por punto y regreso. ¿Sale? Así. Me van a decir, pero es que es como un saquito. La parte del saquito lo vamos a hacer por separado. O sea, las mangas ya quedaron, ¿no? Pero la parte que va aquí como chalequito envolviendo lo blanco, eso ahorita lo hacemos. No se preocupen. Entonces, lo tejo y regreso. Ok. Miren, lo había hecho de otra manera, pero en la vuelta 41 vamos a hacer esto. Ya lo desbaraté y entonces mejor voy a hacer esto.
Vuelta 41 y 42 vamos a tejer punto por punto. Seguimos con punto por punto, 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Es que siento que los brazos quedan muy largos, pero son largos, entonces necesitamos meterle un poquito al tórax para que queden un poquito más elevados y ya queda mejor. Entonces, vuelta 41 y 42, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 43 vamos a pegar los brazos. Vamos a hacer estos. Ay, espérenme que tengo que recoger esto. Ok, vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos bajos. Luego tomamos el brazo y lo vamos a atravesar y vamos a unirlo por 3 puntos bajos. Va 1, atravieso, 2, atravieso, 3 y tejo 12 puntos bajos. 1, espérame, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora, tomamos el otro brazo y lo unimos. Atravieso y lo uno por 3 puntos bajos. Va. Ay. Espérenme. Ahí está. 1, 2 y 3. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Y vean. Sí, ya se ve mejor. Esta parte se va a cubrir con el saquito que vamos a hacer. Yo sé que me van a decir, pero ya le hiciste los bracitos. Sí, pero la parte de adentro lo vamos a hacer diferente. Vuelta 44. Vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, una disminución. 5 veces y nos va a dar un total de 25 puntos bajos. Lo cerramos con un punto deslizado y regresamos. Ok, en la vuelta 45 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 5 veces y me va a dar un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, vuelta 46. Vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total, no son 5 veces, perdónenme. 2 puntos bajos, una disminución, 5 veces. 5. Y nos va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo
y regreso. Cerramos con un punto deslizado la vuelta. Ok, la vuelta 47 vamos a hacer esto. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. Tres veces y nos va a dar un total de 15 puntos bajos. Ya voy en la 2. Estoy pensando, necesito otra banderilla pequeña para el cuello. 2, 3 y la disminución. Pero no quiero tan delgado el cuello. No sé si dejarlo hasta aquí y hacer el cuello. Dejen ver la foto. Ok. Voy a hacerlo de 9. Creo que lo vamos a hacer de 9. Entonces, vuelta 48. Hago una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado, relleno bien y regreso. Ok, vamos a tejer de la vuelta 49 a la 53 punto por punto. ¿Sale? Son 9 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a marcar esta vuelta porque esta es la vuelta 49. Entonces, de la vuelta 49 a la 53, punto por punto. Lo tejo. Cada vuelta lo subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Punto por punto. Y vean, el cuello creo que queda a buen tamaño. Y entonces, lo tejo y regreso. Ok, voy a dejar algo de estambre para rematar. Vean. Así. Y voy a rellenar. Me voy a ayudar con las tijeras y relleno el cuello. Ok. Y entonces vamos a tejer la cabeza por separado. Pues creo que sí está quedando. Ahí está. Me van a decir, pero la banderilla, no, la banderilla la vamos a introducir hasta que tengamos la cabeza. Recuerda, si es para un niño pequeño, no le pongas el sostén. Ok. Y entonces, así.
Hasta ahorita vamos bien. ¿Sale? Ok. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso, cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 3 aumentos, 2, 3 y tejo 3 puntos bajos. Luego 3 aumentos, 1, 2, 3 y luego 3 puntos bajos. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo cierro con un punto deslizado. La estoy haciendo como ovaladita porque no es completamente redonda. Yo sé que muchos creen que es redonda, pero no. ¿Ok? Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 3 veces. Van 2, van 3. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y otra vez tejo un punto bajo, un aumento 3 veces. Van 2. Van 3. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y cierro con un punto deslizado. Y me da un total de 24 puntos bajos. Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. Y a ver, llevo 1, 2, 3. Y luego tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. Va 1, van 2, van 3 y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y cierro con un punto deslizado. Yo creo que sí. Ok, ahora. Ok, en la vuelta 6 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 3 veces. Va 1, 2, 3. Ahí está. 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Otra vez
3 puntos bajos, un aumento 3 veces, va 1, 2, 3 y 3 puntos bajos. Me da un total de 36 puntos bajos. Lo había hecho más pequeña, pero sí se ve rara. Entonces voy a hacer esto. Le aumenté una vuelta más. De la vuelta 7 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 7 a la vuelta 12. Ok, en la vuelta 13 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. 4 y la disminución. Y nos da un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 14 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Lo tejo y cierro con un punto deslizado a la vuelta. Y me van a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 15 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta, a ver, 6, no, es 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Hago una cadena, un punto bajo, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, creo que sí quedó mejor la cabeza del tamaño. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a dejar estambre porque adivinen qué se me acaba de ocurrir. Y el que había dejado, pues lo corto. No se preocupen. Entonces, vamos a rematar. Y ok, les voy a enseñar algo. La marca que hice, no lo hicieron ustedes, pero vean cómo se ve ovaladito la cabeza. Entonces, vamos a coserla así. Voy a meterla el cuello a la cabeza, así, 2 vueltas. Pero de tal manera que quede el ovaladito hacia los lados. O sea, que quede ovaladito así. ¿Sale? Entonces, pellizco el cuello y agarro una cadenita de la orilla de la cabeza. Ay. ¿Ok? Así.
Lo que podemos hacer es atravesar el palito por el cuello, así para que se sostenga y no se esté moviendo. Y termino de coserlo. Así. Bien. Lo termino de coser, remato y regreso. ¿Ok? Ok, miren, hice unos ojitos como en formita como de huevo y miden 2.5 de alto, lo más ancho es 2.5 y reduzco casi 1 centímetro porque termina 1.5. Ahí sí lo tienen que hacer al tanteo, la verdad. Hice una curvatura de la nariz, más o menos de 2 centímetros. Así. Y me falta coser la boca. Entonces, lo voy a pegar. Va así. Entonces, lo pego con silicón líquido. Así. ¡Ay! Se pegó en el escritorio. Bueno, ahorita lo quito, pero... Y lo estoy pegando casi en la vuelta 3 y 4. Entre la 3 y 4 más o menos. Y así pego el otro. Ok, miren, ya lo pegué. Y vamos a hacer la sonrisa, pero esa es cosiéndola. Voy a tomar algo de estambre negro. Es que les digo que este muñeco se ve sencillito, pero no. No es tan sencillo. Y vamos a hacer esto. Voy a ponerle doble. Voy a la mitad. Y vamos a hacer esto. No sé si ponerlo sonriendo. Aquí, a 2 hileras de los ojos. Y aquí. Ahí está. Ahí. Es que mi aguja es pequeña. Entonces. Vamos a jalar. Voy a esconder esto. Así. Ok. Espérenme. Ahí está. Y voy a hacer esto. Ahí. Pero a 3 vueltas. Y en la parte de en medio de la nariz. Voy a sacar esto. Acomodamos. Que no se vea tan estirado. Y entonces, aquí mismo me voy
una hilerita arriba, ¿ok? Y me voy una abajo. Así. Una arriba, una abajo y una al lado. Así. Entonces, lo coso y regreso. Cuando termine de este lado, me voy hacia el otro lado. ¿Sale? Así. Y aquí miren. Aquí. Y me voy hacia donde me quedé. Y así hacemos el otro lado. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó la cabeza. Entonces, nada más nos falta hacer el saquito. El murciélago, veo la foto. Es como un botón negro. A ver, sí, miren. Así. Lo hice grande y vamos a hacer esto. Voy a hacer 3 curvaturas. Así. En ambos lados. Así. Ok. Y veo si tengo un botón negro y le ponemos el botoncito negro. Puedes hacerlo con fieltro, no te preocupes. Pero quiero ver si tengo... Es que tengo de estos, miren. Pues yo creo que sí. Y le voy a pegar, o sea, vamos a coserlo. Lo coso así, lo frunzo, hagan de cuenta. Vamos a ensartar. Voy por el hilo. Ok, miren, ya ensarté con negro. Y entonces hago esto. Voy a la mitad y voy a hilvanar. Luego ensarto el botón. Ok, jalo y giro así. Y giro alrededor del botón. Y otra vez alrededor del fieltro y alrededor del botón. Así. Y vamos a pasar el botón. Así. Y rematamos.
Ok. Ahí está. Y vean. Lo voy a pegar aquí en el cuello. No importa que todavía no tengo el saco. Ahí está. Y lo pego así. Entonces, voy a hacer esto. Ay, adivinen qué me faltó. Las líneas. Pero esas las quiero hacer. Es que tenía corrector. Tenía corrector de este. Aquí está. Bueno, de hecho, pueden usar corrector de este. Pueden usar corrector de... Ay, ¿cómo se llama? De pluma. Y entonces hacen las líneas. Este es un marcador de tela. Voy a ver si funciona. Ay, es que lo tenía que haber hecho antes. A ver, espérenme. A ver. Dejen recojo. Ok, no sirve. No se ve mucho, pero con el corrector de pluma, como les digo, sí va a quedar. Entonces, lo que voy a hacer con mucho cuidado, voy a ponerle estambre. Entonces, con silicón líquido hago la tirita. Así. Vean que casi no se distingue. Así. Ahora, la otra va hasta acá. Entonces, tomo la punta así. Si no utilizamos el otro estambre porque este como que se ve muy tosco. Y entonces tomaría el mismo estambre de cristal. Dejen despego este antes de que se seque. Ay, que queda dorado. Sí, queda mejor. Queda mejor con el cristal. Y entonces ok. Y así lo hacemos en el otro lado. El otro lado,
va igual. Así. Si ustedes tuvieran una boquilla más delgada, sería fabuloso, porque vean. Entonces, ahí está. Agarro el estambre y lo pego. Y corto. Sí, quedó bien. Entonces, así hacemos el otro lado. Si tú tuvieras el corrector o pintura textil blanca, te convendría más. ¿Ok? Y voy a hacer unos triangulitos. Y los voy a pegar aquí. Así. Hago el otro triángulo. Y tengo que pegar dos ojos blancos aquí, que es el como murciélaguito. Entonces voy a hacerlos en fieltro blanco. Todo lo estoy haciendo al tanteo. No está muy grande. Así. No, siguen estando muy grandes. Y vean, voy reduciendo y dejo grabando esto para que vean cómo voy haciendo los ojos. Vean. Y entonces hago los dos ojitos. Y es que la verdad, cuando me piden todo en exactitud, no, hay sí no puedo. Una disculpa. Sí necesitan ustedes a veces estar experimentando y ver qué tamaño de ojos les queda. Yo como se lo dije a la chica que me estaba diciendo que el Santa Claus tenía bigote. Pero pues yo les doy la base. Ustedes hacen los cambios pertinentes que quieran o lo que les guste. Ahí sí es al gusto de cada una. Vean. Y quedan los ojitos.
que no me ayuda tampoco esta botella. Y es que si compro de las botellas pequeñitas, se tapan. Ya me he dado cuenta que se tapan. Entonces hago esto. Y me ayudo mucho de las pinzas. Así. Y lleva unos puntitos negros. Espérame. Tengo una pluma fuente. Así. Yo me ayudo mucho de la pluma fuente porque como es tinta, y ya quedó. Entonces hago el otro lado y regreso. Ok, miren. Vamos a tejer en el saco 26 cadenas más una. Y en la vuelta 1 vamos a partir de la segunda cadena tejer punto por punto. 26 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo tejo y regreso. Ok. Ahora, en la vuelta 2, giro el tejido y vamos a hacer punto por punto. Subo con una cadena, tejo punto por punto. Son 26 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 3, giro el tejido, subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Vamos a ver, son 26 entre 3, son 8 veces. Entonces, 2 puntos bajos, un aumento por 8. 6 por 3, 24. Y nos van a sobrar 2 puntos bajos. Los tejemos normalmente. ¿Ok? Entonces, 2 puntos bajos, un aumento, 8 veces. Y ya al final tejo 2 puntos bajos. Y eso nos da un total de 34 puntos bajos. Ay, perdón, me dio hipo. 34 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 4 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 5 cadenas, 3, 4, 5. Y hago 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo y tejo 14 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tejo 5 cadenas, 3, 4, 5.
y tejo 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya quedó. ¿Ok? Ok, vuelta 5. Giro el tejido y subo con una cadena. Tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 5 puntos bajos sobre cada, o sea, en las cadenas. 2, 3, 4 y 5. Y tejo 14 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y tejo 5 puntos bajos sobre las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Miren, yo sé que la mano va a quedar un poco apretadita aquí, pero no se preocupen, nada más es en este lapso. Vean, si entra la manita y va a entrar la otra manita. Así. Así. ¿Ok? Entonces, ay, espérenme. Ahí está el murciélago. Vamos a tejer vean, esto va a quedar doblado. Vamos a tejer 3 vueltas más de la vuelta 6, 7, 8. De la vuelta 6 a la vuelta 8, 36 puntos bajos. ¿Ok? Punto por punto. Lo tejo. Ay, espérenme. Ahí está. Y regreso. Así. Entonces, punto por punto de la vuelta 6 a la 8 y regreso. Así. ¿Sale? Yo creo que sí, hasta la vuelta 8 o lo haremos hasta la vuelta 10. Es que según yo lo veo como bolerito, no lo veo tan largo, pero si no, miren, no vayan a rematar, vamos a dejarlo así y ahorita vemos si le falta o le sobra. Ok, miren, ya llegué a la vuelta
8. Aquí vamos a poner su botoncito, ¿ok? Y vamos a doblar la solapita así. Entonces, voy a tejer 2 vueltas más. No voy a hacer disminuciones porque va cruzadito. Entonces va el botón aquí. Entonces, tejo de la 9 a la 10, punto por punto, y regreso. Ok, miren, ya quedó a la vuelta 10. Entonces, la vuelta 11 vamos a hacer esto. Voy a rematar aquí, en corto. Así. Ay. Y vamos a contar así. Voy a hacer una cadena y sin soltar las puntas jalo la cadena y me da esto. Lo hacemos a un lado y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el 11 clavo. ¿Ven que nos tocaba girar el tejido? Así lo vamos a hacer, como si hubiera girado el tejido. Y hago una cadena y ahí mismo comienzo a tejer 14 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ya quedó. Ok. Giro el tejido y en la vuelta 12 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo. Dejen marco porque ahora sí no se ve nada. Lo tejo y regreso. De la vuelta 12 a la 16, punto por punto y regreso. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer esto. Giro y subo. Tejo 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y 7. Ay, perdónenme. 2, 4, 6, 7. Ok. Vuelta 18. Giro y hago una cadena y hago una disminución. Pero la disminución la vamos a hacer así. Clavo, clavo y jalo 3. Tejo 3 puntos bajos y hago otra vez la disminución. Jalo, jalo. Espérame. Ahí está. Y jalo los 3. Vuelta 19. Giro y hago una disminución, como la acabo de mostrar. Un punto bajo y otra disminución. Vuelta 20 a la 22, tejo punto por punto. Son 3 puntos bajos, los tejo y regreso. 21 y 22. Ahí está. Ahora, yo creo que le agrego hasta la vuelta 25 para que quede bonito. 23. Giro. 24.
giro y 25. Giro y en la vuelta 26 vamos a hacer una cadena, hago una disminución, un punto bajo. Vuelta 27, giro, una cadena y un punto bajo. Y ya quedó. Corto y ya quedó de largo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer para el otro lado. Ay, espérenme. Hago una cadena sin soltar las puntas, jalo. Y regreso a que me quede esta tira en el lado derecho. Me voy en el siguiente punto. Jalo la cadena y tejo 7 puntos bajos. Hago la cadena y ahí mismo hago el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hacemos lo mismo de la vuelta 12 a la 16 y hacemos exactamente lo mismo que hicimos del otro lado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, les quiero explicar algo. Donde la vuelta 17 es donde dividimos 7 puntos y 7 puntos. ¿Ok? Y ya de ahí siguen la vuelta 18 a la 27. Entonces, voy a ocultar todas estas puntitas y vamos a hacer la parte, pues, relativamente fácil, que es ponerle todas las tiritas blancas. Primero escondo esto y corto. Escondo esta. Ya saben, primero clavo la aguja y la paso por los estambres, por las vueltas. Y hago esto. Ay, espérenme. Así. Y entonces lo oculto, las otras dos que me faltan, y vamos a regresar para hacerlo de, ya traigan ensartada de color blanco, porque también tenemos que hacer la parte del cuerpo. Pero aquí es más fácil, miren. Sigo la hilera de aquí y me sigo hasta la parte negra. Donde me quedé, aquí, ahí sigo la continuidad de las hileras, ¿ok? Pero en el saco lo vamos a hacer, hagan de cuenta que empiezo, vamos a primero hacer las partes más largas y luego ya hago lo corto, para que de ahí nos agarremos y es más fácil. ¿Ok? Pero primero, si quieren, hacemos esta parte del cuerpo. Ok, miren, ya empecé y donde terminé esta, ahí me estoy siguiendo. ¿Sale? Si no te coincide, no te preocupes, no se va a ver mal. O sea, yo sé que parece fácil o difícil, pero es que es cada quien cómo lo va tejiendo y cómo lo va aprendiendo. ¿Sale? Ten paciencia. Y así vamos de uno en uno. Ahorita tengo que preparar la comida, pero
Hoy ya se me hizo tarde. Pero esto es tardado. Entonces, igual y no subo rápido el video porque estas líneas sí me voy a tardar. Y vean, aquí me voy a la siguiente línea, a la de al lado. ¿Sale? Y así lo hacemos. Luego, la del saquito, así lo vamos a hacer. Si quieres empezar de una orilla, que yo creo que es lo más razonable. Empezar desde la orilla y irnos así. ¿Ok? Eso estaría bien. Es mucho detalle. Empieza con la primer punto y te haces la tirita. Y me vas a decir, pero es que esto va doblado. Sí, pero para que queden las tiritas así también. Por eso te digo que tenemos que hacerlo todo. Entonces, aquí, si quieren, lo que pueden hacer es ir haciéndolo así en ese. Y luego hacer en ese lo de acá. Pero eso ya es a tu gusto. O ir rematando, no te preocupes. Si vas rematando, no, también no te afecta. ¿Ok? Entonces, lo voy a ir cosiendo. Ya no lo muestro porque pues ya es detalles. Si quieren, cuando empiece la chamarra o el saco, yo empiezo a mostrarles cómo coserlo y ya. Cada quien hace el suyo. ¿Ok? Así. Y me voy al lado. Y así. Entonces, poco a poco vamos haciendo esto. Pero tengo que hacer de comer. ¿Ok? Entonces, hago de comer y sigo con mi costura. Porque esto es costura, esto no es tejido. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Quedó así. Y entonces, ahora ya nada más nos falta el trajecito. Y vamos a ensartar. Dejen, corto un pedazo. Yo creo que me voy a ir más rápido con el saco porque como no está relleno ni tengo que mover mis dedos conforme estén las piernas o algo. Entonces, miren. Les decía que íbamos a empezar en la orilla. ¿Ok? Y vean. Así. Y voy a dejar un punto a los lados. Les va a costar un poquito de trabajo porque tiene aumentos. ¿Ok? Entonces, no se preocupen. Traten de que quede lo más lineal posible. Pero si no se puede, no se me preocupen. ¿Ok? Vean. Del otro lado va a quedar así la línea. Miren, la de la solapa. Entonces, no se preocupen, va a quedar bien. Y entonces, me voy línea por línea. Creo que esto es lo más de flojera del muñeco. Pero si ustedes tienen la textil, les va a quedar también bonito. Porque esto es mucho trabajo. Entonces, miren. Así. Y termino de coserlo todo. No les voy a sacar todo porque pues sería mucho trabajo. Entonces,
Pero aquí, por ejemplo, van cayendo las tiritas y así, ¿ok? Hasta la punta. Entonces, vamos a terminar de coser el saco y regresamos. Espero terminar ahorita para que suba de una vez el video. ¿Ok? Así. Así. Ok, miren, ya quedó el saquito. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a darle una puntada aquí. Así. Así. Y voy a pegar esto. Dejen, termino de darle la otra puntada. Así. Entonces, rematamos. Corto. Y entonces voy a pegar esto. Así. Espérenme. Voy a usar las pinzas que compré en Temu. Así. Y para que se sequen y se sostengan. Doblo. Así. Entonces, miren, ya quedó. Estas tiritas, si tú las quieres hacer más largas, tú las puedes hacer más largas. ¿Ok? Vamos a pegar también tantito el saco para que no se esté levantando. Ay, ay, ay. En esta parte. Así. Lo bajo y lo pongo. Dejémoslo secar tantito y ahorita regresamos. Pero ya quedó. El muñeco está midiendo. Ay, perdón. Más o menos 30 centímetros de alto. ¿Ok? Así. 30 centímetros de alto exactamente. Entonces, me gustó el tamaño. La verdad sí me gustó el tamaño. Voy a dejarlo secar y ahorita regreso. Ok, entonces miren, ya quedó. Espero que te haya gustado. Que me regales una manita arriba, un lindo comentario. La verdad lo disfruté mucho. Me gustó mucho el reto de hacer este muñequito. Sí, fue mucho trabajo, pero muchísimo trabajo. La verdad, el estar cosiendo todo estuvo muy, muy difícil, pero valió la pena. Espero que si no estás suscrito, te animes a suscribirte, que le des clic a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. Y que me regales la manita arriba, que compartas mis videos y espero que te estén gustando mis demás tutoriales. Tengo más de 500 tutoriales en mi canal. Entra a la sección de lista y ahí encontrarás
las listas de todos los tutoriales que he realizado durante todo mi canal. Bueno, todo el tiempo que he hecho mi canal. ¿Sale? Nos vemos.